Bien, pues lo que vamos a hacer hoy es volver a resolver el mismo problema, que es el de interpolación de Lagrange, pero de otra forma, con otro método, que vamos a llamar método de interpolación mediante diferencias divididas. Interpolación con diferencias divididas. El problema que vamos a resolver es el mismo, es decir, el de construir un polinomio de grado sumo n que pase por n más 1 puntos en R2. O sea, si queremos expresarlo en términos de funciones, el problema que vamos a resolver es, dada una f de x, ¿vale? Y dados, pues, n más 1 puntos distintos, encontrar el polinomio de grado sumo n, ¿vale? Encontrar el polinomio de grado sumo n, tal que el polinomio en cada uno de los xk sea igual a f de xk. O sea, el problema es el mismo. El problema de interpolación de Lagrange, ¿vale? Con todas las x distintas entre sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es comprobar, ¿no? Y eso nos va a dar lugar a la nueva forma de interpolar. Observar que ese polinomio se puede escribir de la siguiente forma: a sub 0 más a sub 1 por x menos el primer nodo más a sub 2 por x menos el primer nodo por x menos el segundo nodo, y así hasta que lleguemos al término de grado n, ¿vale? Que será a sub n, ¿vale? Fijaros que aquí era a sub 1 por x menos x0, a sub 2 x menos x0, x menos x1, o sea, llegamos, el índice es aquí 1 y aquí es 2, o sea que si aquí es a sub n, tenemos que llegar hasta x menos xn menos 1. ¿Vale? Pues bueno, ¿por qué es cierto que se puede escribir el polinomio de interpolación así? Pues es cierto porque esos coeficientes los puedo calcular, ¿no? ¿Y cómo los calculo? Pues exigiendo que se cumplan las condiciones de interpolación. Entonces, empecemos por el primer nodo. Pn de x0 tiene que ser igual a f de x0. ¿Vale? Y esto quiere decir, ¿cuánto vale Pn en x0? Pues me fijo que x menos x0 aparece en todos los sumandos, salvo en el primero, claro. Con lo cual a sub 0 tiene que ser f de x0. Siguiente nodo, Pn de x1 igual a f de x1. ¿Cuánto vale P sub n de x1? Pues a sub 0 más a sub 1 x menos x1, y luego los demás términos ya son nulos porque todos tienen x menos x1. Esto tiene que ser igual a f de x1, con lo cual aquí es a1 x menos x0, con lo cual aquí es a1, al poner x igual a x1, x1 menos x0. Ahora sí. ¿Vale? Pongo aquí x1, con lo cual esto es a sub 0 más a sub 1, x1 menos x0, y los demás son 0. Bien, en cualquier caso, a sub 0 lo he calculado 1, a sub 0 lo he calculado antes, a sub 1 es lo que quiero calcular, y lo puedo calcular despejando de aquí. O sea que a sub 1 es f de x1 menos a sub 0, que es f de x0, partido por x1 menos x0, etc. Ya veo que
por sustitución hacia adelante, puedo ir despejando cada uno de los coeficientes A, ¿vale? Con el siguiente nodo obtendría A sub 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que las n más 1 condiciones de interpolación me sirven para calcular los n más 1 coeficientes del polinomio de grado n que interpolan esos nodos. De forma que, efectivamente, esta forma de escribir el polinomio de interpolación es factible, ¿vale? Bueno, otra forma de escribir ese polinomio de forma más abreviada sería la siguiente. P sub n de x es una suma, ¿vale?, de n más 1 términos, suma desde k igual a 0 hasta n de a sub k, y esto multiplicado ¿por qué? Pues por un producto de x menos x0, x menos x1, o sea, productorio desde j igual a 0 hasta k menos 1, fijémonos de nuevo que si aquí es 1, aquí llego hasta 0, y si aquí es a sub 2, aquí llego hasta 1, o sea, desde j igual a 0 hasta k menos 1 de x menos xj. Forma de abreviada de escribir esto. ¿Vale? Incluso este paréntesis lo puedo quitar. Bien. Bueno, si utilizamos esta notación, aquí se entiende que si k es 0, el productorio es 1, ¿vale? O sea que el productorio que no tiene sentido, que sería cuando el productorio va desde 0 hasta menos 1, esto lo tomamos como 1, por convenio, ¿vale? Bueno, vamos, que es la misma expresión, solo que de forma más compacta. Bueno, pues esas a sub k las llamamos diferencias divididas. Son las diferencias divididas de Newton. Una notación alternativa que vamos a utilizar y que va a ser conveniente por diversos motivos es la siguiente. A los a sub k los vamos a denotar como f corchete, ¿vale?, x0, x1 hasta xk. ¿Vale? Esto simplemente es una notación. ¿Vale? O sea que a sub 0, por ejemplo, sería f de x0, f de x0 que es f de x0, con paréntesis, f de x0 es a sub 0, a sub 0 lo hemos calculado antes, a sub 0 era f de x0, ¿vale? Con paréntesis quiere decir que es f evaluado en x0. Esto es la diferencia dividida de orden 0. A sub 1, ¿qué sería? Pues a sub 1 sería, con esta nueva notación, f de x0, x1, etc. ¿Vale? Eso es simplemente una notación para esos coeficientes que yo sé que soy capaz de calcular. Bueno, con lo cual podemos escribir la fórmula de interpolación en términos de diferencias divididas como el polinomio de grado a lo sumo n que interpola los puntos xy, f de xy desde 0 hasta n es sumatorio desde k igual a 0 hasta n de f de x0 hasta xk por el multiplicatorio desde j igual a 0 hasta k menos 1 de x menos xj. ¿De acuerdo? Y como decía antes,
Esto es lo que se conoce como diferencias divididas de Newton. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ventajas tiene esta fórmula? Pues la ventaja va a ser fundamentalmente porque nos va a proporcionar una relación entre el problema que estamos resolviendo ahora mismo, que es el problema de interpolación, y otro problema que conocemos del curso pasado, que es el problema del cálculo de polinomios de Taylor. Un polinomio de Taylor es un polinomio que me sirve para aproximar en torno a un punto. Un polinomio de interpolación me sirve para aproximar en torno a varios puntos. Y veremos que una cosa está relacionada con la otra. Cuando todos esos puntos tienden a un mismo valor, recuperaremos el polinomio de Taylor. Entonces, para encontrar esa conexión, esta forma de expresar el polinomio es muy conveniente, como veremos. Y también desde un punto de vista computacional, tiene también su interés. No es tan estable como la fórmula de interpolación baricéntrica, pero también comparte con esa fórmula la propiedad de que una vez que uno ha interpolado en un determinado número de nodos, añadir nodos nuevos es sencillo y no es computacionalmente costoso. Fijémonos que si en esta expresión nos quedásemos con los k primeros términos, bueno, no voy a decir k porque k lo tengo aquí, con los m primeros términos, ¿vale? Con m menor que k, menor que n, perdón, ¿vale? O sea, sumo solo hasta m. Supongamos que m es menor que n. Y tengo, bueno, pues la misma expresión, pero hasta m, ¿no? Pero lo que voy a hacer es comprobar que añadir un nuevo nodo es computacionalmente barato. No me hace falta calcular muchas cosas nuevas, sino que puedo reutilizar cosas que ya estaban calculadas. ¿Vale? Tengo esto. Esto sería el polinomio que interpola en x0 hasta xm. O sea, en los xy desde 0 hasta m. Interpola en m más 1 puntos. ¿Vale? Exactamente la misma expresión que antes. Antes se interpolaba en n más 1 puntos, pues ahora en m más 1, porque solo he sumado hasta m. Si yo tengo el polinomio de grado al sumo m que interpola en m más 1 puntos y quiero añadir el siguiente nodo, ¿cómo sería el polinomio que interpola en todos esos nodos, desde x0 hasta xm más 1? Pues no tendría más que añadir un sumando más. O sea, sería lo mismo, pero sumado hasta m más 1. Así que el polinomio que interpola en x0 hasta xm más 1 es el anterior más el nuevo sumando. Fx0, como ahora sumo hasta m más 1, el último término que tendría que sumar es xm más 1, x menos cx0 hasta x menos xm. ¿Vale? Y esto interpola en xy desde 0 hasta m más 1. O sea, que si paso de m nodos a m más 1, solo tengo que añadir un nuevo término, que es esto. No tengo que recalcular todo, ¿vale? Recordemos que en nuestra primera fórmula de interpolación, que era la fórmula de Lagrange, sí había que recalcularlo todo, cada vez que se introducía un nuevo nodo. Que eso se había resuelto mediante la fórmula de baricéntrica de interpolación, o también mediante la fórmula modificada de Lagrange, donde no hacía falta recalcularlo todo. En esta fórmula también ocurre lo mismo. Añadir un nuevo nodo es relativamente barato porque solo involucra calcular esta nueva diferencia dividida, que ya veremos cómo se pueden calcular de forma eficiente, eso va a ser lo siguiente que vamos a ver, y añadir este producto, ¿vale? Computacionalmente es barato. Una propiedad que también hay que tener en cuenta
y que va a ser importante para demostrar una relación sencilla que nos va a permitir calcular esas diferencias divididas es que, fijaros, f de x0, xm más 1, es el coeficiente del término de grado m más 1 del polinomio de interpolación p sub m más 1. f de x0, xm más 1 es el coeficiente de grado m más 1 del polinomio que interpola en xy desde 0 a m más 1. ¿Vale? Esa propiedad vamos a utilizarla justo ahora en el siguiente vídeo. Retenemos esta propiedad. Pero menciono una ventaja más que tiene también el método de las diferencias divididas, y es que, bueno, para abreviar ahora voy a volver, perdón, para abreviar ahora voy a volver a la notación previa y voy a llamar a sub i a f de x0 xy, ¿vale? Es lo mismo, simplemente para abreviar. Simplemente comentar para acabar este vídeo que esta fórmula también tiene la ventaja de que es eficiente de evaluar, porque el polinomio que antes habíamos escrito como a sub 0, a sub 1, x menos x0 más a sub n, x menos x0 hasta x menos xn más 1, también lo puedo escribir en forma factorizada. Esto es hacer algo parecido a lo que hicimos con el algoritmo de Horner. Esto lo puedo escribir como a sub 0 más x menos x0, lo saco factor común, que está en todos los términos, por a sub 1 más x menos x1, saco factor x1, que está a partir del segundo término, etcétera. ¿Vale? Así hasta que llegue a x, a ver si me cabe aquí, x menos xn menos 2 por a sub n menos 1 más a sub n por x menos xn menos 1. ¿Vale? Lo puedo escribir de forma factorizada. ¿Vale? Aquí cierro paréntesis. ¿Vale? Y esto, ya digo, es importante porque hace que el cálculo sea económico. No sería buena idea ir calculando cada sumando por separado, sino que es mejor escribirlo de esta forma y calcularlo mediante un bucle de forma parecida a como haríamos con el algoritmo de Horner. Bueno, esta idea la utilizaremos, de hecho, en la práctica. ¿Vale? Bueno, ahora continuamos.